Hablando sobre las heridas maternas. Vamos a ir a fondo sobre este tema y obviamente desde el punto más espiritual también, más energético, como siempre hacemos aquí en Nexus Lux. Primero voy a poner música más relajante. Bien, ahí estamos. Y vamos a empezar. Vamos a hablar de la herida materna, ¿vale? Que desde el concepto más psicológico, la herida materna lo describen como si fuera un dolor, un trauma originado en relación con la madre, ¿no? Y nosotros vamos a ir más a fondo, vamos a ir muchísimo más a fondo, porque antes de hablar de las heridas maternas, quiero invitarte a algo distinto. Quiero invitarte no a entender más, porque no es la cuestión de entender más, no es la cuestión de analizar mejor, sino que te quiero invitar a que escuches qué se mueve dentro de ti mientras escuchas lo que hoy voy a contar. Porque muchas personas llegan a este tema o a este tipo de temas cuando hablamos de heridas maternas, heridas con papá, heridas con mamá. Muchas personas llegan a estos temas creyendo que vamos a encontrar culpables, ¿no? Si hoy estoy así es por culpa de mi mamá, porque mi mamá me hizo, mi papá me hizo. En este caso, pues vamos a hablar de heridas maternas, así que mi mamá me hizo, ¿no? Y cuando yo planteo un poco ya el tema desde el punto de vista, como siempre lo vamos a plantear acá, pues la persona, hola tita, las personas se van encontrando con algo mucho más incómodo que la culpabilidad hacia una persona, pero también mucho más verdadero, porque las personas se empiezan a encontrar con su propia historia emocional que está pidiendo que la miremos sin juicio. Entonces, hoy no vamos a hablar de mamás buenas o mamás malas, ¿vale? Gracias, tita, por existirme. No vamos a hablar de madres buenas o malas, no vamos a hablar de padres correctos o incorrectos, culpables o inocentes. No vamos a hacer un juicio emocional de nuestro pasado. Vamos a hablar de cómo una experiencia se imprime en nuestro espíritu, cómo deja una huella energética en nuestro espíritu, y cuando eso pasa, ¿vale? Cuando eso pasa, ¿cómo nos afecta? ¿Vale? Y vamos a hablar de eso. Ninguna herida emocional, esto vamos a empezar a poner las cosas claras, ninguna herida emocional pertenece estrictamente a mamá o a papá, ¿vale? Porque, por ejemplo, herida de abandono, la herida es el abandono, pero no pertenece ni a mamá ni a papá. Puede ser cualquiera de los dos. Pero vamos a ver más adelante encima algo más profundo con todo esto también, ¿verdad? Vamos a ver que... No me quiero adelantar, que me adelanto. Pero a lo que voy, las heridas emocionales no pertenecen exclusivamente a mamá o a papá, ¿sí? Una herida puede ser generada por cualquiera de los dos. Y muchas veces las heridas no solo son generadas por uno u otro o por ninguno, sino muchas veces también ni mamá ni papá tienen nada que ver, pero puede surgir una herida relacionada con mamá, ¿vale? En un duelo, una enfermedad, la pobreza, ¿sí? Según el contexto también. Pero también vamos a estar hablando de que serían heridas maternas algunas, ¿sí? Vamos a verlo bien a fondo esto más adelante. Pero aquí es cuando aparece algo esencial que cambia completamente la mirada. Porque entendemos que la herida es la misma, pero lo que va a cambiar, y esto es lo que vamos a hablar mucho en este live, lo que va a cambiar, ¿sí? Es el canal por el cual se imprime en nuestro sistema, ¿sí? El canal.
¿vale? Cuando hablemos de canal, porque, como dije, no vamos a buscar culpables hoy. Hoy no es, la cuestión no es buscar culpables, si fue mamá, fue papá, mamá culpable, papá culpable, sino que vamos a entenderlo a nivel energético, ¿verdad? Y esto lo expliqué en un otro live. Nuestro espíritu tiene polaridad, porque también es energía, y toda energía tiene polaridad. Y nosotros tenemos esa polaridad nuestra. En nuestro espíritu y en nuestro cuerpo tenemos polaridad. Y siempre dijimos, cuando hablamos en el taller de autobiodescodificación, que el lado izquierdo es la polaridad negativa, femenina, del recibir, el inconsciente, ¿verdad? Veíamos varios arquetipos. Y el lado derecho era la polaridad positiva, masculina, la acción, el dar y la parte consciente. Bien, entonces a esto es cuando hablemos de canal, hoy nos vamos a estar refiriendo a esto, ¿sí? Al lado, a la polaridad de nuestro espíritu, ¿sí? Hoy, como vamos a hablar de heridas maternas, vamos a estar centrándonos sobre todo en el canal izquierdo, en la polaridad izquierda, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que empezar a entender desde ya, antes de seguir metiéndonos de fondo en este live y en estos conceptos, ¿vale? Porque no es lo mismo cómo se va a grabar una herida de abandono cuando afecta a mi eje izquierdo, a mi canal izquierdo, ¿sí? O cuando afecta a mi canal derecho, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco en estos términos. ¿Por qué? Voy a hablar en estos términos y no en mamá o papá. Porque si hablamos de, no, porque mamá me hizo, entonces lo que estoy empezando a buscar es culpables. Entonces de esta forma vamos a desprogramar ese juicio hacia la persona, mamá en este caso, ¿sí? Y vamos a entenderlo como la recepción de energía en nuestro espíritu, ¿vale? Entonces, no es lo mismo cuando, por ejemplo, una herida de abandono se graba en nuestro eje de acción, o sea, nuestro lado derecho, que cuando afecta a mi eje de recepción, o sea, a mi lado izquierdo. No es lo mismo cuando la herida de abandono la hace papá, o no es que la haga papá, ¿vale? Pero es para que lo entiendas y después lo traspoles. No es lo mismo que la herida de abandono, digamos, la sienta por parte de papá que la sienta por parte de mamá, ¿vale? Entonces, cuando la herida de abandono es percibida por parte de papá, ¿sí? Va a afectar a mi polo derecho, a mi canal derecho, a mi eje de acción. Y cuando la herida de abandono la siento desde mamá, va a afectar a mi canal izquierdo, a mi polo izquierdo, a mi eje de recepción, ¿sí? Entonces, quiero que empiece a quedar esto claro porque ahora, en vez de decir mamá hizo o la herida la recibí por mamá, vamos a decir el eje de acción, ¿vale? El eje de acción va a ser el eje derecho y el eje de recepción va a ser el eje izquierdo, ¿sí? Izquierdo mamá, derecho papá. ¿Puede haber heridas de ambos, de papá y claro, sí, por supuesto, de Neymar. Sí, sí, puede haber de ambos, por supuestísimo. Por eso siempre digo, aquí hablamos en términos generales también, ¿vale? Esto es un poco para que podamos entender, haya cosas que quizás de lo que vaya diciendo, pues hagas ostras, como ahora Freya, ¿no? Dice, ostras, me acabo de dar cuenta de algo, ¿no? Pues para eso sirve este live, ¿no? Para que algunas cositas que vaya aclarando, ¿sí? En norma general pueda resonarte algo. Esto no significa que tiene que ser 100% así como lo estoy diciendo, ¿vale? No significa eso, ¿sí? Estamos hablando a términos muy generales porque luego cada persona es un mundo, las experiencias para cada persona son diferentes y cómo las vive cada persona también es muy diferente. Y esto hay que entenderlo y ser bastante flexible, ¿vale? Pero, bien, entonces, cuando empezamos a entender esto, que no es lo mismo cuando, por ejemplo, se graba una herida de abandono, cuando el abandono lo siento por papá o cuando lo siento por mamá, ¿vale? Cuando afecta a mi eje de acción o a mi eje de recepción, no es lo mismo lo que se rompe cuando la herida toca el hacer que cuando toca el recibir, ¿vale? Entonces, entender esto nos empieza a permitir ir profundo,
en el asunto sin simplificarlo. Y sobre todo, lo más importante, sin culpar. Y sin quedarnos atrapados en el rencor, en el después que tengo que perdonar, ni en la historia. Por eso yo siempre digo que en Nexus Lux nunca hablamos de perdonar. Nunca. No tengo que perdonar a mis papás, tengo que perdonar a mi mamá, me tengo que perdonar a mí. Nos olvidamos del perdón en Nexus Lux. ¿Por qué? Porque entendemos desde otro punto de vista las situaciones y las experiencias. Porque nos responsabilizamos. Entonces, en vez de quedarnos atrapados en la historia, ¿vale? Entender esto, ¿vale? Nos hace ir más profundos, ¿sí? Porque cuando no aclaramos, si no aclaramos esto desde el inicio, pueden pasar dos cosas, ¿vale? Pueden pasar dos cosas si no aclaramos esto en el inicio. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ¿sí? Nuestro cuerpo mental del espíritu va a tender a buscar culpables. Tiende a buscar culpables. Y la sanación, entonces, se va a convertir en juicio, luego en resentimiento y luego en repetición de patrones. Y así es como funciona. ¿Vale? Esto lo hemos visto muchas veces cuando hablamos del ciclo del trauma, de la emoción, del espíritu, de los cuerpos sutiles del espíritu, cómo funcionan. Y nosotros dentro de lo que es la TNIE, o sea, la terapia Nexus Lux de integración emocional, el enfoque es totalmente distinto, ¿vale? Porque no buscamos culpables, por tanto, como no buscamos culpables, no trabajamos con el perdón, ¿sí? Lo que buscamos es comprender sin juicio el patrón, ¿vale? Porque la herida no se define por la intención del adulto. La herida se define por la vivencia del niño. Porque la mayor parte de nuestros traumas y las heridas maternas o las heridas paternas, pero bueno, también o sea, traumas en general, hoy hablando específicamente de heridas maternas, nacen en nuestra infancia, ¿sí? Nacen en nuestra infancia. Entonces, una madre pudo haber amado profundamente a su hijo o a su hija y aún así haber dejado una herida. Seguramente, es que lo más seguro es que sí. O sea, por más que tú sientas, no, mi mamá me amó, mi mamá fue muy buena, mi papá también, tuvo una infancia perfecta, seguramente es muy probable, demasiado, que haya igualmente dejado una herida en ti, haya un trauma, ¿vale? Y haya una herida materna, haya una o varias, haya heridas paternas, que luego eso generaron a lo largo de tu vida repetir patrones, ¿verdad? Pero entonces un padre pudo haber estado presente físicamente, pero quizás fue emocionalmente inaccesible. Y esto no es por maldad, ¿vale? Por eso no buscamos culpables, porque no es por maldad. No es por falta de amor, es porque el niño no interpreta desde la lógica adulta, ¿sí? Cuando somos niños no interpretamos desde la lógica que tiene un adulto. No entendemos las experiencias como las entiende el adulto, ¿vale? Un niño interpreta desde la necesidad de seguridad. Esto es lo principal, ¿vale? Desde dónde interpreta uno cuando es niño. Desde la necesidad de sentirme seguro. Desde la necesidad de contacto. Desde la necesidad de pertenencia a la familia. Desde la necesidad de ser visto. ¿Sí? Por eso, muchas heridas no nacen. Es que no sé, por poner un número muy a lo loco, ¿vale? No es que esto esté registrado ni estudiado, pero creo que es más del 80% de tus heridas emocionales no nacen de algo grave en apariencia. Que las habrá que sí, obviamente, experiencias graves que provocan trauma, por supuesto, pero es que la mayoría de nuestras heridas no nacen de una experiencia grave, nacen de algo que no pudo ser sostenido emocionalmente en cierto momento, una experiencia que provocó una emoción que no pudo ser sostenida, y esa experiencia no tiene que ser algo traumático per se, como por ejemplo, yo qué sé, voy a decir algo muy traumático, una violación, ¿no? O sea, no tiene que ser ese tipo de trauma,
¿vale? Ese tipo de experiencia que provoca un trauma. Puede ser algo muy sencillo, algo que desde el punto de vista de un adulto ni siquiera parezca una experiencia grave, ¿no? Entonces, a veces la herida ni siquiera nace de una acción directa, ¿vale? No nace de una acción directa de mamá. A veces nace del entorno, a veces nace de un duelo no elaborado, puede nacer de una mamá que tiene depresión, de un padre que esté desbordado, de una casa tensa, ¿sí? De una infancia donde no había espacio emocional y aún así nuestro sistema, nuestro espíritu interno lo registra como no estoy a salvo, no hay sostén, no hay espacio para mí. Y decir esto es esencial, porque entonces ahora, cuando empezamos a entender esto, evitamos la trampa de mi madre es el problema o mi padre es el problema, ¿sí? Entonces podemos, desde este punto, cuando empezamos a entender así, podemos empezar a abrir un poco hacia una visión más madura, más adulta y mucho más sanadora y reparadora, porque el problema no fue la persona, el problema no fue mamá, el problema fue una experiencia que no pudimos integrar, que no pudimos sostener. Y aquí está la clave de la TNIE, ¿vale? De la terapia de Nexus Lux, que va a atravesar todo este live. Porque lo que cambia no es la herida, sino que es el canal por el que se imprime en el espíritu. O sea, si es por el derecho o por el izquierdo. Y cuando hablamos de espíritu, hablamos de un lugar donde se queda grabado lo que no se expresó, se queda grabado lo que no pudo ser sostenido. Se queda grabado lo que tuvo que reprimirse para sobrevivir. No sé si recordamos cada vez que hablamos del ciclo del trauma, lo que es un trauma y cómo se queda el trauma, decimos que es una experiencia más una emoción no gestionada que se quedó congelada y afecta a todo nuestro espíritu hasta que integremos esa emoción que se quedó congelada, ¿verdad? Y decimos que las emociones son energía en movimiento desde dentro hacia afuera del espíritu, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del espíritu, vamos a hablar, ¿vale? De lo que no tuvo, lo que tuvo que reprimirse, ¿vale? Para sobrevivir, para que podamos sobrevivir. Hola Jenny, ¿qué tal estás? Por eso, en este live, no vamos a preguntar quién me lo hizo. La pregunta que realmente sana es otra. La pregunta no es ¿por qué tengo este trauma? ¿Por qué tengo esta herida de abandono? ¿Fue por mamá o fue por papá? ¿Por qué tengo esta herida de rechazo? ¿Fue por mamá o fue por papá? ¿Por qué tengo esta herida de injusticia? ¿Por qué tengo este trauma? ¿Fue por mamá o fue por papá? No se trata de buscar culpables. No se trata de preguntarnos quién me lo hizo. Sino que se trata de entender por dónde se imprimió esta herida en mi espíritu. ¿Qué función interna quedó alterada? ¿A través de qué polaridad de mi espíritu se quedó esta energía estancada? Porque cuando entendemos el canal, cuando entendemos la polaridad, ¿sí? Dejamos de pelearnos con la historia, dejamos de pelearnos con mamá o con papá y empezamos a integrar el patrón que hay de fondo en todo esto. Por eso, repito, hoy no venimos a buscar culpables, aunque pongamos heridas maternas. No es vamos a culpar a mamá. Hoy venimos a recuperar comprensión sobre esto. Así que, antes de empezar de hablar sobre las heridas maternas, ¿vale? Quiero volver a aclarar un poquito algo muy importante. Quizás habrá cosas que parezcan repetitivas,
pero son necesarias. Cuando me escuchan que yo repito muchas cosas, no lo hago por despiste, sino que lo hago con intención muchas veces, ¿sí? Porque a veces en la repetición es donde se te van a ir quedando las ideas, y muchas veces digo una idea en un principio, desarrollo y luego vuelvo a repetir la idea, porque de esta forma podemos, digamos, retroalimentar y entender, ¿vale? Entonces es importante. Y es muy importante entender que ninguna herida emocional pertenece exclusivamente a mamá o exclusivamente a papá. Una herida puede ser generada por cualquiera de los dos. Y como dijimos también, y vuelvo a repetir, la herida emocional puede ser generada por un contexto, ¿sí? Entonces, empezamos a entender que la herida es la misma, pero lo que va a cambiar es el canal por donde se imprime en nuestro espíritu. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo cuando se graba en el lado derecho que cuando se graba en el lado izquierdo. Entonces, el abandono, el rechazo, la desvalorización, todas estas heridas, ¿vale? Herida de abandono, herida de rechazo, herida de traición, la herida de injusticia, no son propiedad de una figura, ¿vale? No es de mamá o de papá. No, si es herida de... Y aquí vamos a ir a algo importante luego, que no sé si recordamos cuando hicimos el taller de Sana tu relación con el dinero, dijimos que el dinero está relacionado con papá, ¿verdad? Y en parte sí, o sea, está muy relacionado con papá, pero también puede estar relacionado con mamá, ¿vale? Entonces, claro, las heridas, ahora lo vamos a entender bien, todo esto, porque las heridas no son propiedad de ninguna figura, las heridas son impactos emocionales que se imprimen en nuestro espíritu cuando en un momento dado nuestro sistema interno, ¿vale?, no pudo sostener lo que estaba viviendo. Entonces, esto es importante porque entenderlo, ¿sí? Porque si no vamos a empezar a buscar culpables, ¿vale? Y vamos a intentar sanar desde el juicio, porque cuando buscamos culpables es cuando hacemos un juicio sobre alguien, ¿no? O sea, yo tengo este trauma, si yo tengo problemas con el dinero, entonces tengo un trauma con papá, entonces tengo que buscar qué es lo que me hizo papá para yo tener este trauma. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Ahí estoy buscando culpables, ¿vale? Estoy buscando culpar a papá de mi situación actual, ¿no? Por ejemplo. O si tengo una herida emocional profunda y está relacionada con mamá, porque me dijeron que tiene que ver con mamá, entonces, ¿qué fue lo que me hizo mamá que me hace sentir así y yo estoy repitiendo este patrón? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando la culpabilidad en mamá. Entonces, estoy proyectando hacia afuera. Y lo que no estoy entendiendo es la energía de mamá o de papá. Entonces, empiezo a buscar culpables. Y la sanación no se basa en el juicio. Al contrario, la sanación se basa en el amor incondicional. ¿Sí? Porque cuando la sanación se convierte en juicio, que empiezo a buscar un culpable, luego viene el resentimiento, ¿sí? Y luego viene el patrón y la historia que se repite. Entonces, aquí no buscamos culpables, aquí buscamos comprender la energía y comprender el patrón. Entonces, la herida no se define por la intención, sino por la vivencia. Una madre, voy a repetir el mismo ejemplo de antes, porque hay más gente, pero una madre pudo haber amado profundamente a su hijo o a su hija y aún así haber generado una herida. Un padre pudo haber estado presente físicamente, pero aún así haber generado una herida emocional porque papá emocionalmente era inaccesible, ¿vale? Porque la herida no nace de lo que un adulto quiso o no quiso hacer, sino de cómo el niño lo vivió por dentro, en su espíritu. Entonces,
el niño no interpreta desde una lógica adulta, interpreta desde la necesidad de sentirse seguro, desde la necesidad de tener contacto, de sentirme que pertenezco al núcleo familiar, de que me ven, ¿sí? Eso es lo que busca un niño. Entonces, la mayoría de heridas, como dijimos antes, la mayoría de traumas, recordemos que es experiencia, emoción no gestionada, provoca un trauma. El trauma es toda esta energía que se queda congelada en todos los cuerpos del espíritu, en todo el espíritu, y cuando esto vibra mucho, genera una herida emocional. Y aquí es donde entran las heridas, ¿vale? Entonces, antes de una herida hay un trauma, y antes de un trauma hay una experiencia y una emoción no gestionada, ¿sí? Quienes ya me siguen de hace tiempo y vienen siguiendo a Nexus Lux, pues entienden esto mucho mejor, ¿verdad? Cuando hablamos de una herida, ya sabemos ubicarla dentro del mapa del ciclo del trauma. Bien, entonces, las heridas no nacen por maldad, ¿sí? Las heridas no nacen por maldad, nacen simplemente por limitaciones humanas, por las circunstancias y sobre todo por esos estados emocionales que no pudimos sostener cuando éramos niños. Entonces, como decíamos, la pregunta no es quién me lo hizo, sino por qué canal, por qué polaridad se imprimió esta herida, ¿sí? Entonces, de esta forma dejamos de proyectar en culpabilidad hacia afuera. Entonces, esto es una de las primeras cosas que hacemos en la TNIE, en la terapia de Nexus Lux, ¿vale? Porque en vez de buscar culpabilidad en mamá o en papá, empezamos a entender nuestra polaridad, nuestro espíritu tiene polaridad. Nuestro cuerpo tiene una polaridad, la polaridad izquierda y la polaridad derecha, ¿sí? Y a partir de aquí es donde vamos a cambiar la pregunta y no es quién me lo hizo, quién me hizo esta herida emocional, sino por dónde se imprimió esta herida, ¿vale? Y entonces, ¿qué función interna quedó atrapada dentro de mí? ¿Vale? Bien. Entonces vamos a empezar con el eje clave dentro de la herida materna, ¿vale? Con la función energética y no con la culpa parental, ¿vale? Esto es clave. Función energética y no culpa parental. Porque ahora que ya dejé claro, por repetición, que no estamos hablando de culpables, ¿vale? Vamos a entrar en el eje central de este live, ¿sí? Y es que dentro de Nexus Lux no trabajamos con roles morales, trabajamos con funciones energéticas, ¿sí? Funciones energéticas. De niña había esa sensación de vivir, esto tiene que ver, depende de muchas cosas, Vero, ¿vale? Sobre todo puede tener que ver, ¿vale? Porque es como algo más a nivel emocional. Ahora te vas a dar cuenta, Vero, quédate para que puedas entenderte a ti, ¿vale? Yo no puedo dar un veredicto sobre ti, ¿vale? No puedo dar un veredicto sobre ti, ¿sí? Eso es algo que tienes que entender tú desde tu fuero interno, porque la sanación es por uno mismo. Nadie te puede sanar desde afuera, ¿vale? Entonces aquí un poco lo que digo es a términos generales, ¿sí? Porque luego cada persona es un mundo, cada experiencia, cada situación se vive de forma diferente, ¿vale? Pero escucha, abre el corazón y escucha con el corazón y no con los oídos. Entonces, en la TNIE, ¿sí? En la terapia Nexus Luz de integración emocional, no trabajamos con roles, trabajamos con funciones energéticas. Y esto es la clave, ¿vale? Porque si no se entiende esto que estuve explicando hasta ahora, todo lo que viene ahora después se malinterpreta. Entonces quiero que me digan si entendimos, ¿vale? Si entendimos que cuando hablamos de papá y de mamá en este contexto, no estamos hablando de la persona concreta, sino que estamos empezando a hablar ahora de energía, ¿vale? Porque estamos hablando de funciones que
se representan dentro de nuestro sistema emocional cuando somos niños, ¿sí? Funciones que existen incluso aunque papá no haya estado, este tipo de funciones dentro de nuestro sistema emocional, de todo nuestro sistema energético espiritual, sigue existiendo. Aunque mamá no haya podido sostener, aunque haya habido sustitutos, ¿sí? Aunque el entorno haya tenido más peso que los propios padres, ¿vale? El espíritu no registra nombres o funciones, ¿vale? Perdón, no registra los nombres tal cual, sino que registra estas energías, ¿sí? Estas funciones. Entonces, tenemos que entender, la función paterna es nuestro eje derecho, ¿sí? El eje activo, lo externo, lo que da dirección. Entonces, en términos energéticos y emocionales, va a representar la acción, ¿vale? La función paterna va a representar la acción, va a representar la dirección, la estructura, ¿vale? La salida al mundo. La función paterna representa la protección externa, el logro, la capacidad de hacer, de avanzar, ¿sí? Entonces, este eje responde a preguntas como, ¿puedo avanzar? ¿Es seguro avanzar ahora? ¿Estoy protegido afuera? ¿Todo lo que yo veo afuera me protege? ¿Me siento protegido en mi entorno? ¿Puedo tomar decisiones? ¿Puedo ocupar mi lugar en el mundo? ¿Sí? Entonces, cuando una herida se imprime, especialmente en nuestro eje derecho, en nuestro polo derecho, ¿sí? En el eje paterno, el conflicto aparece en el hacer, en la acción, aparece en el trabajo, aparece en el dinero, porque el dinero necesito actuar, necesito dar para tener dinero. Ahora, si yo no doy pero no recibo, entonces estoy teniendo un problema en el eje izquierdo. Eso lo hablaremos más adelante. Entonces, hablamos del hacer, del trabajo, de la acción, de la toma de decisiones, ¿vale? De la confianza para avanzar, para seguir adelante. Sin embargo, cuando hablamos de la función materna, hablamos del eje materno, ¿sí? Hablamos del eje receptivo, estamos hablando de lo interno, de lo que contiene. Entonces, va a representar el vínculo, va a representar el sostén, la contención, la emoción, va a representar el cuerpo, la recepción y sobre todo el permiso de ser y de sentir, ¿sí? Entonces, este eje va a responder a preguntas más del tipo como ¿estoy a salvo siendo quien soy? ¿Puedo recibir? ¿Puedo sentir sin peligro? ¿Puedo sentir emoción sin peligro? ¿Hay lugar para mí tal como soy? ¿Sí? Esto aquí quizás, Vero, con esto poco que acabo de hablar, ya se haya respondido tu pregunta, ¿vale? Entonces, cuando una herida se imprime dentro de nuestro eje materno, el conflicto aparece en el recibir, ¿sí? En el recibir, aparece en los vínculos, aparece en la regulación emocional, en el cuerpo, en la intimidad, aparece en el permiso interno para descansar, para disfrutar o para pedir ayuda también. Entonces, aquí es donde se suele producir la confusión, ¿vale? Y aquí es donde entra el valor de todo este enfoque que estamos replanteando desde Nexus Lux, y es que la herida puede ser la misma. Puede ser una herida de abandono, puede ser una herida de rechazo, puede ser una herida de desvalorización, pero no va a afectar de la misma manera según el eje en el que se imprima. Porque si se imprime dentro del eje activo, del hacer, de la acción,
Entonces la persona lucha contra el mundo, lucha con lo de fuera. Pero si la herida se imprime en el eje receptivo, la persona lucha consigo misma. No porque una herida sea más grave que otra, sino porque la herida toca funciones distintas del espíritu, porque toca polaridades diferentes del espíritu. Entonces, dicho de forma clara y repitiendo un poquito, dentro de la TNIE, dentro de la terapia de Nexus Luz de Integración Emocional, no hablamos de culpa parental, hablamos de funciones energéticas. Entonces, la función paterna tiene que ver con el hacer, con la acción, con la salida al mundo, con lo externo. Y la función materna tiene que ver con el recibir, con el cuerpo, con la emoción, con el permiso para hacer. Entonces, por eso, una misma herida no se manifiesta igual en todas las personas, porque también va a depender desde qué eje se haya visto más afectado, ¿vale? Y para cerrar un poco con este punto, quiero que te quedes con esto. No es lo mismo sanar una herida que te impide avanzar que sanar una herida que no te permite recibir la vida. Y ahora vamos a enfocarnos, ahora sí, en el lado izquierdo. Vamos a enfocarnos en el lado izquierdo, ¿vale? Y porque el lado izquierdo, el eje izquierdo, ¿vale? El eje del recibir es el que se asocia con lo materno, ¿vale? Y hoy hablamos de heridas maternas. Y quiero que entremos en este punto porque es muy importante, porque aquí vamos a empezar a entenderlo de forma más corporal, de forma más somatizada, ¿sí? Porque nuestro cuerpo empieza a hablar, ¿vale? Desde el momento cero. Hola Laura, ¿qué tal estás? No te preocupes. Entonces, tenemos que entender que nuestro cuerpo no es neutro, ¿vale? Nuestro cuerpo no es neutro. Nuestro cuerpo es simbólico, pero también es experiencial. Entonces, no almacena los recuerdos como la mente racional. El cuerpo almacena las vivencias, almacena la energía. Por eso cuando hablamos de lateralidad, hablamos de polaridad en nuestro cuerpo, no estamos hablando de superstición ni de un simbolismo vacío tampoco. Estamos hablando de cómo la experiencia emocional se organiza en nuestro sistema nervioso y en nuestro campo energético. Entonces, a nivel simbólico y energético, el lado izquierdo de nuestro cuerpo va a ser la parte del recibir, la parte receptiva, va a representar lo femenino, ¿vale? Independientemente del género, ¿sí? Va a representar lo femenino como energía, ¿vale? Entonces, la parte izquierda, ¿vale? Es lo receptivo, es lo interno, lo inconsciente, lo emocional, lo no expresado, todo aquello que se recibe, ¿vale? Y se procesa por dentro, ¿sí? Entonces, por eso este lado está tan vinculado con la madre. ¿Por qué? Está vinculado con la madre porque la madre es la que recibe la gestación, es la que contiene, ¿vale? Es la primera infancia, ¿vale? Es la emoción sentida pero no dicha, ¿sí? Es la capacidad de recibir amor, la capacidad de recibir cuidado, la capacidad de recibir nutrición. Por eso cuando algo duele o se tensa, hola poemas de amor, cuando algo duele o se tensa, ¿sí? O se bloquea en nuestro lado izquierdo, no solemos estar ante un conflicto de acción, sino que estamos ante un conflicto de recepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, durante la gestación y los primeros años de vida, un niño no puede defenderse, no puede elegir,
no puede irse. ¿Por qué? Porque un niño en los primeros años de vida solo puede recibir. Entonces, todo lo que ocurre en ese primer periodo en el que el niño solo puede recibir, todo lo que ocurre en ese periodo se va a imprimir de forma directa en el cuerpo y en el sistema emocional. Y se va a cargar de este lado, del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, el lado izquierdo va a simbolizar ese tiempo en el que la seguridad venía de afuera, en donde el sostén era corporal y emocional, porque uno cuando es niño busca el contacto de mamá, la nutrición de mamá. Entonces, uno solo de niño, la supervivencia depende del vínculo con mamá. Entonces, esto incluso, gracias Gris, incluso desde la neurociencia, esto no es casual, ¿vale? Porque el hemisferio derecho es el que va a regir todo nuestro lado izquierdo del cuerpo. Entonces va a ser el que procesa las emociones, la memoria implícita no verbal, el vínculo temprano, la lectura del estado emocional del otro y la sensación básica de seguridad. ¿Sí? Cuando hablamos de sensación básica de seguridad, ¿vale? Es... Ay, ¿qué pasó aquí? Ah, vale. La sensación básica de seguridad va a ser con respecto a mamá, ¿vale? Porque va a ser esa sensación que necesitamos cuando somos niños, ¿sí? Hola Cris, ¿qué tal estás? Bien, entonces, esto empieza a significar algo muy concreto y es que muchas heridas no están en la memoria consciente, pero sí que están en nuestro cuerpo, ¿vale? Sí que se expresan en nuestro cuerpo. Y el cuerpo se va a expresar a través de tensiones, de dolores, de bloqueo, de hipersensibilidad, ¿vale? De desconexión. Por eso cuando una herida se manifiesta más en el lado izquierdo, ¿sí? No suele estar hablándonos de lo que se hizo, sino de cómo se vivió, ¿sí? No habla tanto de hechos como de sensaciones, ¿vale? Nos habla de la sensación, de cómo lo recibí, si me sentí sostenido, si me sentí recibido, si me sentí seguro, ¿vale? Si hubo espacio para mi emoción. Entonces, aquí no entraría la acción, ¿vale? Porque aquí cuando los síntomas son más del lado izquierdo, lo que se rompe básicamente es la confianza básica en recibir. Y dicho, para resumir de forma humana y clara, el lado izquierdo del cuerpo está ligado a lo materno, pero no por la culpa de mamá, no por culpar a mamá. ¡Ole! Gracias Gris por esas rositas. Gracias familia por esas rositas y porque hemos llegado al objetivo de rositas. Bendiciones. Entonces, el lado izquierdo va a estar relacionado con mamá, ¿sí? Pero no por culpabilidad, sino por función energética, ¿sí? Por función energética. Entonces, el lado izquierdo es el lado que recibe, el lado que siente, el lado que va a guardar lo que no se pudo expresar. Por eso, cuando una herida se manifiesta, hola mamá y docente, ¿qué tal estás? Cuando una herida se manifiesta, ¿vale? Aquí en nuestro lado izquierdo, casi siempre tiene que ver con cómo recibimos amor y sostén, ¿sí? No tiene que ver tanto con lo que pasó, sino por cómo lo vivimos por dentro, ¿vale? Por eso, cuando también hablamos muchas veces del ciclo del trauma, y ¡ole! Gracias, Cris. Gracias, Cris, por ese corazón de familia, otro objetivo cumplido. Qué bonito, qué bonito. Gracias, familia, por todos esos regalitos, de verdad. Por los tap, por compartir, por comentar. Todo es importante y todo va sumando, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos del ciclo del trauma, ¿vale? Siempre digo que
y cuando hablo con un paciente, ¿vale? Cuando entra alguien a las terapias, cuando alguien nuevo entra, no es excesivamente necesario entender la experiencia que viví, ¿vale? O sea, no es necesario recordar la experiencia. Aquí está el punto. No es necesario recordar la experiencia exacta que me causó el trauma exactamente como fue, sino que es comprender qué emoción se quedó atrapada y a qué energía pertenecía. No quién fue el culpable, sino a qué eje de mi cuerpo afectó más. Entonces aquí ya estamos dejando de buscar culpables dentro de mis traumas. Dejo de buscar culpables dentro de mis traumas y empiezo a entender a nivel energético cómo me está afectando. Pero no porque lo que me hayan hecho, sino por lo que sentí, por lo que no pude gestionar mientras sentía. No sé si esto se entiende. Es muy importante entender esto. Y para ir cerrando este punto, quiero que te quedes con esto, porque el cuerpo va a recordar lo que la mente olvidó. Y por eso, muchas veces, el lado izquierdo solo está pidiendo ser sostenido. Y quiero que ahora pienses en algo. Quiero que cierres los ojos. Quiero que respires profundo. Y quiero que pienses, ¿qué parte del cuerpo, el lado derecho o el lado izquierdo, ¿vale? Divide tu cuerpo a la mitad, el lado izquierdo y el lado derecho, y piensa, ¿qué parte de tu cuerpo te suele doler más? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Qué parte de tu cuerpo sueles, no sé, golpearte más? ¿Dónde siempre sueles tener más dolores? ¿En la parte izquierda o en la parte derecha? ¿Vale? Entonces eso ya te va a ir dando, esta somatización, te va a ir dando un poquito donde podría haber un poquito más de en qué eje, si es acción o recibir, ¿vale? ¿Qué eje de nuestro cuerpo es el que fue más afectado? Bien, para los que acaban de entrar, ¿vale? Les digo, quédense, ¿vale? Quédense porque muchas de las cosas que hoy te cuestan, ¿vale? Muchos de los problemas que hoy tienes a nivel emocional, a nivel físico, no viene de lo que te pasó, sino que viene de lo que tuviste que dejar de sentir para sobrevivir, ¿vale? Así que este live no es para que entiendas más, es para que algo por dentro de ti pueda empezar a relajarse, y si eso es lo que estás buscando, quédate, porque vas a poder entender. Aunque hayamos empezado hace una horita, no te preocupes, porque todos mis lives quedan grabados y los subo a mi canal de YouTube, así que sígueme aquí en TikTok, dale a seguir ahora aquí arriba, Nexus Lux, sígueme en TikTok y luego sígueme en YouTube, ¿vale? Sígueme en YouTube porque en mi canal de YouTube de Nexus Lux, igual como aquí, Nexus Lux, pero en YouTube, allí voy subiendo todos estos videos para que los puedas ver, los separo en listas de reproducción, ¿vale? Para que sea bastante cómodo para ti. Hola, Carito. Hola, Ana María, ¿qué tal estás? Alicia. Bien, nos dicen por aquí. Pilarum, el izquierdo, Freya, derecho. Cris dice derecho y lo tengo identificado. Mamey docente, el pie izquierdo. Andrea, el derecho. Tita izquierdo. Gris izquierda. De la cintura para abajo, dice Alicia. Zona lumbar, lado izquierdo. Vero, el derecho. Gilda dice estoy perdiendo fuerza en el izquierdo. El brazo. Y si tenemos
en los dos lados. Es normal tener en los dos lados, ¿vale? Pero siempre va a haber uno que quizás pese más que el otro, ¿sí? Luego, Carito, que está llegando, muy buenas. Bien, entonces, ahora vamos a ir con algunos, ahora que empezamos ya entendimos el tema de los lados. Entendimos el tema de los lados, el tema de los polos. Voy a ir a ejemplos, ¿vale? Con heridas, por ejemplo. Dijimos que una herida de abandono, ¿vale? Las heridas emocionales no tienen una figura, porque una herida de abandono te la puede causar mamá o te la puede causar papá, pero depende de cómo tú sientas esa herida, ¿sí? Va a afectar a un lado energético o al otro, ¿vale? Va a afectar más a un lado energético o al otro. Entonces, por ejemplo, la herida de abandono, ¿vale? Vamos a ponerlo con un ejemplo claro. La herida de abandono, para que se entienda desde el cuerpo y no solo desde la mente, ¿sí? Cuando hablamos de herida de abandono, ¿vale? Cuando el abandono se genera principalmente desde la función paterna, ¿sí? Entonces suele haber quizás un padre ausente que no está disponible emocionalmente, ¿vale? Entonces el mensaje inconsciente que se imprime en el niño, ¿vale? No es no me quieren y por eso me abandonan. Es mucho más profundo. El mensaje inconsciente es no estoy protegido. No me sostienen cuando salgo al mundo. Y entonces, ¿cómo se manifiesta esto luego en la vida adulta del niño? Pues a través del miedo a fallar, a través de la inseguridad al tomar decisiones. Hay bloqueos en el accionar, hay bloqueos en la acción, en el dinero, en los proyectos. Entonces, la persona quiere avanzar, pero algo lo frena siempre, ¿vale? No puede avanzar. Entonces, este tipo de abandono se está imprimiendo sobre todo en el eje derecho, en el eje del hacer, de la acción, ¿vale? Entonces, ahora vamos, por ejemplo, al abandono cuando se genera principalmente desde la función materna, que es lo que nos importa hoy, porque estamos hablando de heridas maternas, ¿vale? Entonces, cuando se genera desde la función materna, aquí no simplemente es que hubo una madre ausente físicamente, estamos hablando de la herida de abandono, ¿vale? No significa que hubo una madre ausente físicamente, sino que pudo ser una madre emocionalmente ausente, deprimida, o quizás sobrecargada, desconectada, sin recursos internos para sostener. Entonces el mensaje inconsciente que queda grabado es distinto. El mensaje inconsciente que queda en el niño es: si necesito, no hay nadie. Entonces en la vida adulta esto suele manifestarse como ansiedad afectiva, dependencia emocional, miedo a la soledad, dificultad para autorregular sus emociones. Entonces aquí la persona no lucha tanto contra el mundo, sino que lucha con el vacío interno cuando necesita apoyo. Entonces este abandono se imprime sobre todo en el lado izquierdo, en el eje del recibir. Entonces esto es lo importante, la herida es la misma, la herida es abandono. Lo que va a cambiar no es la herida, sino el impacto dentro de mi espíritu. Porque no es lo mismo crecer sintiendo que no te sostienen al salir al mundo, que crecer sintiendo que cuando necesitas no hay nadie. Miedo a fallar es mi descripción, dice Carito. ¿Y cómo se supera algo así? A través de la gestión emocional. Y yo, Pilarum, yo sobre todo pues tengo una terapia que es la TNIE, que es la terapia Nexus Luz de integración emocional, en donde usamos la gestión emocional espiritual, ¿vale?
para afrontar y para gestionar todo este tipo de heridas. Yo no tengo buena relación con mi mamá, es una lucha diaria porque todos los días interactúo con ella. Hay herida de exclusión, abandono emocional de mamá. Sí, pero no se trata de culpar a mamá. No se trata de culpar a mamá. No buscamos culpables. Buscamos la energía que no pudimos integrar. ¿Vale? Entonces, eso, por ejemplo, con la herida de abandono, ¿no? Vimos que la herida de abandono, si recibimos por el lado derecho, por el lado izquierdo, va a afectarnos de una forma u otra. Vamos a verlo con la herida de rechazo también, ¿vale? Vamos a verlo con varias heridas, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio con varias heridas para que te pueda resonar a ti, ¿vale? Y puedas empezar a identificar, ¿sí? Entonces, vamos con otro ejemplo, ¿vale? Pero con la herida de rechazo, porque cuando el rechazo se genera principalmente desde la función paterna, suele haber un padre crítico, un padre distante, un padre excesivamente exigente o directamente ausente. Y antes voy a aclarar algo, porque al principio dijimos que todo esto que ahora, por ejemplo, estoy nombrando, ¿no? O antes nombré, por ejemplo, con la herida de abandono, ¿no? Con la herida de abandono os dije que cuando el abandono viene, por ejemplo, de mamá, ¿vale? Que decimos, mamá no estuvo ausente físicamente, quizás, pero quizás estuvo ausente emocionalmente. Esto no significa que mamá haya cumplido constantemente con esta pauta. Esto significa que quizás hubo un día, en una ocasión, que mamá no estuvo disponible emocionalmente. Un día. Y eso, el niño sintió una emoción que no pudo sostener ese día y esa emoción quedó cargada en sí. Por eso es importante entender que los traumas los traumas y luego las heridas no nacen de experiencias graves, que también, obviamente, pero que pueden nacer de una experiencia que uno la mira desde adulto y dice, no es para tanto, pero para un niño sí lo es. ¿Por qué? Porque cuando entendemos cómo es el ciclo del trauma, cómo es el ciclo de la emoción, entendemos perfectamente cómo se formó esta herida. ¿Vale? Entonces, yo sé que los que me siguen hace tiempo lo entienden perfecto, porque están cansadísimos de ver el ciclo del trauma, el ciclo de la emoción, y pueden entender esto. Pero entonces, por ejemplo, ahora con la herida de rechazo, ¿vale? Cuando decimos que papá pudo haber sido crítico, distante, excesivamente exigente o directamente ausente, ¿vale? Estoy hablando de forma literal, pero también tenemos que tener en cuenta que con que quizás papá una vez haya sido distante y eso nos haya causado una emoción que no pudimos gestionar, eso ya genera un trauma. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Bien. Entonces, seguimos. Herida de rechazo, ¿vale? Con papá, ¿vale? Ya dijimos, pues, características, ¿sí? Que tenemos que entender que estas características no tienen que ser constantes, simplemente con una vez, quizás también puede suceder, ¿vale? No nos cansamos, al contrario, un día. Sí. La percepción de las cosas son diferentes para todos. Exacto, Maricucha. Correctísimo. Exacto. Pero sobre todo cuando somos niños. La percepción es muy diferente. Y de eso se trata el tema de ahí está. Por eso los traumas nacen cuando somos niños. Porque es cuando menos herramientas tenemos. Y cuando nuestro ego es protector
y todavía se está formando. Entonces, bien, la herida de rechazo, ¿vale? Cuando viene desde la función paterna, ¿vale? El mensaje inconsciente que se nos imprime no es solo que no me aceptan, sino que es algo mucho más estructural y es no soy suficiente para el mundo. No soy suficiente para el mundo. Esto es lo que provoca, ¿vale?, la herida de rechazo desde la función paterna. Entonces, luego de esta creencia, porque recordemos que las heridas generan creencias limitantes, y esto sería una creencia limitante, no soy suficiente para el mundo, porque viene al lado derecho. Entonces, en la vida adulta, esta persona, ¿sí?, que sufre este trauma y luego tiene esta herida, suele manifestarse como con una autoexigencia extrema, ¿vale? Una autoexigencia extrema, miedo al fracaso, dificultad para exponerse profesionalmente. Entonces la persona siente que tiene que estar constantemente demostrando su valor a través de la acción, del hacer, del dar, del rendir, y de me tienen que reconocer externamente. ¿Sí? Entonces, este tipo de rechazo se imprime sobre todo en el eje derecho, que es el eje del hacer. Ahora, si la herida de rechazo se genera principalmente desde la función materna, un segundito que tenemos captcha. Sí, las personas mayores hablan de la infancia de sus padres. Y sí, normal. Bien, entonces, cuando vemos la herida de rechazo, cuando se genera principalmente desde la función materna, desde el lado izquierdo, ¿sí? No es que hablemos de una madre fría, ¿vale? Que sí, también puede ser, obviamente, pero también puede ser una madre fría, puede ser una madre emocionalmente no disponible, o una madre en donde hubo situaciones tempranas como un embarazo no deseado o un embarazo vivido con mucho miedo. Gracias, Sol. ¿Sí? Entonces, lo que falta no es la presencia física, sino la mirada amorosa temprana. Entonces, el mensaje que guarda el inconsciente, que queda grabado en el niño, es: no debería ser como soy. ¿Vale? Cuando la herida de rechazo viene desde la función materna, el mensaje que se graba es: no debería ser como soy. Entonces luego esta persona en la vida adulta suele manifestarse con una vergüenza profunda, ¿vale? Con mucha vergüenza, todo da mucha vergüenza, ¿vale? Tiene miedo a mostrarse auténtico, ¿sí? Bloquea su propio brillo personal, ¿vale? Entonces tiene una sensación constante de no tener derecho a ocupar espacio. Entonces aquí no se trata de demostrar el valor hacia afuera, ¿sí?, sino que se trata de un conflicto interno con su propia identidad. Entonces ese rechazo se imprime sobre todo en el lado izquierdo, ¿vale? En el eje del ser. Entonces, vuelve a aparecer lo mismo. La herida es la misma, es la herida de rechazo. Lo que cambia es el lugar donde se rompe el permiso de existir. ¿Desde dónde viene? ¿Desde la función paterna o desde la función materna? ¿Bien? Perfecto. Seguimos con otras heridas. Herida de desvalorización. ¿Sí? Una herida de desvalorización. Cuando la herida de desvalorización se genera desde la función paterna, suele haber un padre que minimiza los logros,
que no reconoce los esfuerzos o que compara constantemente, ¿sí? Entonces el mensaje inconsciente que se imprime es: nunca hago lo suficiente. En la vida adulta, esta persona se manifiesta como un perfeccionista, con hiperresponsabilidad, una dificultad muy profunda para disfrutar lo que se logró. Entonces la persona siempre siente que falta algo más, que todavía no alcanza, que nunca es suficiente. Entonces se autoexige y esa autoexigencia queda profundamente y fuertemente ligada al trabajo, al rendimiento, al logro. Gracias, poeta. Muchas gracias, poeta, por decir quiéreme. Bien, entonces, la herida de desvalorización, ¿sí? En el eje del hacer, ¿vale? Me desvalorizan, nunca hago lo suficiente. Ahora, cuando hablamos de la herida de desvalorización, me le encuentra traba. Gracias, Sol, por esos regalitos. Entonces, la herida de desvalorización, cuando es desde la función materna, aquí no se trata tanto de lo que se hace, sino de lo que se siente. ¿Vale? Entonces hablamos de emociones invalidadas. Por ejemplo, no es para tanto, no llores, no exageres, ¿vale? Entonces estamos hablando de una falta de contención emocional real, ¿sí? Entonces el mensaje inconsciente que se queda es profundo y es: lo que siento no importa. Entonces en la vida adulta esto se manifiesta como una desconexión emocional, culpa por el sentir, dificultad para pedir ayuda y un autoabandono afectivo silencioso. ¿Vale? Entonces la persona aprende a ignorarse, aprende a no escucharse, a sostenerse sola lo que debería haber sido acompañado, y otra vez volvemos a ver, ¿vale?, que la herida desde valorización, ¿sí?, es la misma, pero la reacción y la consecuencia es diferente dependiendo de el eje en donde se imprima, ¿vale? Muchas gracias, Catherine, por esos regalitos. Muchas gracias, familia, por los regalitos, por los tap, por comentar, por compartir, por estar ahí simplemente. Bien. Entonces, ya vimos unos ejemplos, ¿sí? Con los ejemplos creo que se entiende bastante bien de cómo las heridas emocionales, ¿sí? Las heridas emocionales no es que si es esta herida emocional fue papá, si es esta herida emocional fue mamá. No. O sea, es un poquito más complejo y sobre todo no se trata de buscar culpables, sino de entender la energía, ¿sí? De entender a qué polaridad de mi cuerpo está afectando. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que entender. Bien, entonces, dijimos, ¿vale? Dijimos que somos todos los tipos de espejos y tenemos todos los traumas. Casi, sí. Entonces, como hay una cosa importante que dijimos, ¿sí? Que fue que las heridas maternas, ¿vale?, digamos que nos afectan el recibir, y las heridas paternas nos afectan el dar, la acción. ¿Sí o no? ¿Verdad? Dijimos esto. Bien, ahora quiero que recordemos que estuvimos hablando hace, no sé, un mes o 2 meses atrás, hicimos un taller que era sanar tu relación con el dinero. ¿Recuerdan este taller? En este taller dijimos que las heridas que se provocan, que nos afectan nuestra relación con el dinero. Gracias, Tita
que nos afectan nuestra relación con el dinero suelen estar, en su mayoría, vienen como desde la función paterna. Entonces, por ejemplo, si las heridas maternas son las que bloquean el recibir, ¿por qué el dinero se asocia al padre? ¿Vale? Y aquí vamos a entrar en un tema un poquito que es simple, pero es profundo también a la vez, y es que el dinero, como energía, necesita de dos funciones activas al mismo tiempo, porque recordemos que el dinero es energía, y cuando cuando hablamos de la abundancia del dinero, decimos que la abundancia es que fluya, y que fluya significa recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Entonces, para que el dinero, lo que el dinero necesita son dos funciones que estén activas al mismo tiempo. Y es la capacidad de ir a buscarlo, ¿sí? La capacidad de la acción de ir a buscarlo, que le pertenece al eje paterno, la acción, el hacer, el dar, y luego la capacidad de recibirlo, de sostenerlo. Y eso va a pertenecer al eje materno. Entonces, cuando una de estos dos ejes falla, el flujo energético se está cortando. Desde la TNIE, ¿vale? Desde la terapia Nexus Lux de integración emocional, ¿sí? Siempre digo TNIE, estoy hablando de mi terapia, ¿vale? Estoy hablando de la terapia de Nexus Lux, ¿sí? Que es una terapia de Nexus Lux de integración emocional que es una maravilla de terapia. Entonces, es que es mía por eso. Desde la TNI entendemos que el dinero no es solo lo material, ¿vale? No es lo material solamente, sino que lo entendemos como un flujo energético que atraviesa nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, desde el eje paterno, el dinero tiene que ver con salir al mundo, con tomar decisiones, con ofrecer valor, cobrar, poner límites, sostener una estructura, la función del hacer, ¿sí? Y desde el eje materno, el dinero tiene que ver con recibir sin culpa, con sostener lo recibido, con poder disfrutarlo, ¿sí? Con no sabotearlo también, y con sentirse digno de poder sostenerlo. Entonces eso vendría a ser la parte de la función del recibir con respecto al dinero. Y por eso esto es clave. El dinero entra por el hacer y se queda por el recibir, ¿sí? Y cuando yo equilibro esto es cuando estoy permitiendo el flujo del dinero. Entonces, no es que, si no tengo dinero es por papá. Ahora sí entendemos, ¿verdad? Un poquito más a fondo, ¿no? Primero, que no es culpa de papá. Segundo, que depende de en qué parte del dinero, del flujo del dinero, haya un bloqueo. Si en el hacer o en el recibir. Entonces, ahí vamos a detectar de qué lado, ¿sí?, puede estar el desequilibrio. Y no es buscar culpables, es buscar la fuente energética. ¿Vale? Si vamos entendiendo, ¿se va entendiendo? Yo no sé si me estoy explicando bien. Lo intento. Catherine, gracias. Gracias por esos regalitos. Gracias, Sol. Entonces, cuando la herida está en el eje paterno, el problema suele ser visible, ¿vale? La persona no se anima a cobrar, duda de su valor profesional,
posterga decisiones, se queda en una preparación eterna, siempre, siempre preparando, siempre intentando el perfeccionismo, ¿recuerdan también? O tiene miedo a exponerse, ¿vale? Entonces, aquí el bloqueo es claro, no voy hacia el dinero, ¿vale? No hay acción de ir hacia el dinero. Entonces, ese es el bloqueo más conocido y es el más fácil de identificar. Por eso se suele decir, en términos generales, que el bloqueo del dinero viene por parte de papá. Pero no es culpa de papá. Cuidado, ¿vale? Es desde la función paterna, hay algo que yo sentí que no pude sostener, ¿sí? Entonces, cuando la herida está en el eje materno, ¿sí? Cuando está en el eje materno, aparece la gran trampa. Porque las personas sí pueden generar dinero, sí pueden moverse y producir, pero le cuesta sostenerlo. Cuando te cuesta sostener el dinero, cuando lo pierdes rápido, cuando los gastas con culpa, cuando lo regalas, cuando te autosaboteas, ¿sí? Incluso de forma inconsciente, que es gano dinero, pero luego se me rompe todo, ¿vale? O cada vez que tengo un ingreso de dinero que digo, wow, voy a ganar dinero, hice horas extras y con esas horas extras tengo que pagar la luz, tengo que pagar un gasto extra, me viene también, ¿sabes? Entonces hay como un autosaboteo inconsciente. Entonces, también tiene que ver con, ¿vale? El eje materno, ¿sí? Entonces la persona se siente incómoda teniendo más que otros o no disfruta lo que gana. Las deudas, exacto, no puede sostenerlo, ¿sí? Entonces, aquí el mensaje inconsciente suele ser también muy profundo y es, no merezco recibir tanto, no merezco recibir tanto. Si recibo, le estoy quitando a alguien. Tener es peligroso. Y esto es importante entenderlo bien, porque aquí no estaría fallando el ir hacia el dinero, sino que estaría fallando el permiso interno para recibirlo, para conservarlo, para sostenerlo. Por eso, el bloqueo del dinero no siempre está en la acción, no siempre está en lo paterno. Muchas veces está en la recepción, en lo materno. Entonces, de una forma clara, para que podamos entenderlo con el arquetipo, ¿verdad? Para que nuestra mente pueda entenderlo sencillamente. El padre abre el camino del dinero y la madre permite que el dinero se quede. ¿Sí? Es un poco, ¿vale? Poniéndolo con función de padre y madre para que podamos entender, ¿vale? Pero recordemos que no se trata de culpables, ¿vale? Entonces, seguramente, por ejemplo, conocemos a personas que trabajan muchísimo, que generan ingresos, que se mueven, que hacen, pero aún así el dinero no se queda, se va rápido. Entonces, ahí no estamos ante un problema del padre. Ahí la función no sería la paterna. Estamos ante una herida materna. ¿Sí? Estamos ante la incapacidad de recibir sin culpa y de sostener lo recibido. Entonces, para cerrar un poquito, quiero que te quedes con esta síntesis. La herida paterna, ¿vale? Bloquea el ir hacia el dinero, ¿vale? Ni siquiera me entra dinero. Y la herida materna bloquea el recibir, el sostener y el disfrutar el dinero. Entonces la integración real va a aparecer cuando la acción y la recepción estén equilibradas. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a permitir la abundancia. ¿Y la abundancia qué era?
el flujo, el dinero entra y sale, entra y sale, entra y sale. Eso es la abundancia. La abundancia no es tener, tener, porque eso desequilibra la balanza de la energía. Y el dinero es energía. Bien, ¿va habiendo preguntitas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo, no? Yo creo que sí. Yo creo que me voy a explicar. Muchas gracias, Sol, por esas rositas, por los tap, por los puntitos, por comentar, por compartir, por seguirme, ¿vale? Síganme aquí en Nexus Lux, en TikTok, y luego también síganme en YouTube. En YouTube también, ¿por qué? Porque yo luego en YouTube subo estos directos, ¿vale? Estos directos los subo a YouTube para que los puedas volver a ver y volver a interiorizar y a entender y a expandir más tu conciencia. ¿Cómo sé que rechazo a papá? ¿Cómo sé que rechazo a papá? ¿Te refieres con el tema del dinero? ¿O cómo sabes que estás rechazando a papá? Gracias, Catherine, por esos regalitos. Que no lo tomo a papá. Pues, ¿te refieres a heridas con papá? Me imagino. Es que no estoy entendiendo bien la pregunta, Sol. Que no lo tomo con papá. ¿El qué? Bien. A ver, Sol, si me pones bien la pregunta para poder contestar. Y cuando viene el desamor por ambos lados de papá y mamá, sí, a eso me dice, si papá es el dinero y mamá es el sostén del dinero. Papá es la acción y mamá es el recibir, el sostener. Papá es voy a por el dinero y mamá es sostengo y recibo el dinero. Si no produces, no prosperas, pues es la acción, sería el lado de papá. Sería, digamos, la función paterna, ¿vale? Ahí ya lo sabes. ¿Por qué? Porque no produces, no prosperas. Entonces, falta la acción, pertenece a la parte de la acción. Entonces sería parte paterna, ¿vale? Y cuando viene el desamor por ambos lados de mamá y de papá, pues también ahí puede haber que haya un peso un poquito más fuerte, ¿vale, Andrea? Pero sí que igualmente ahí se van a generar para ambos lados. Con respecto al dinero, ni recibir ni sostener, por ejemplo. Ahora entiendo por qué nunca fui capaz de realizar lo que me proponía. ¿Cómo sé qué es lo que accionaría con papá? ¿Te refieres a saber el trauma raíz? Ya sabes que es con papá porque tiene que ver con la acción. ¿Vale? Sabes que es con papá porque tiene que ver con la acción en ese caso. ¿Sí? Bien. Vamos a ir con una clave, ¿vale? Una clave de la TNIE, ¿vale? TNIE, Terapia Nexus Loop de Integración Emocional, porque aquí hay una clave, ¿sí? Que es muy importante y diferencia el enfoque de la terapia del discurso terapéutico común, ¿sí? Porque dentro del discurso terapéutico común se habla desde otros puntos de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la psicología,
Por ejemplo, cuando hablamos de herida materna, ¿vale? Nos dice que el concepto psicológico que describe el dolor emocional es un trauma originado en la relación con la madre, ¿vale? Debido a negligencia, distancia emocional, abuso, falta de cobertura de necesidades afectivas, ¿vale? Eso es lo que nos dice desde la psicología, ¿sí? Pero nosotros vamos mucho más a fondo, porque ahí lo que estaría haciendo sería culpar a mamá. Mamá es la culpable. Sin embargo, la clave en la terapia Nexus Lux es que no hablamos de padres malos, no hablamos de errores de educación tampoco, ¿vale? Porque esos conceptos fijan la herida en nuestra mente, ¿vale? Y refuerzan la separación y bloquean la integración real, la sanación. Entonces, la sanación se estaría quedando en el juicio y el espíritu seguiría en defensa, culpando y proyectando afuera. Sin embargo, en la TNIE hablamos de otra cosa totalmente diferente. Hablamos de impresiones energéticas en nuestro espíritu. Hablamos de la función paterna o función materna. ¿Para qué? Para no culpar. ¿Sí? Aunque la experiencia la pudo haber causado mamá o papá y la emoción resultante no la pudimos gestionar, ¿vale? No se trata de tengo que saber cuál fue la experiencia exacta, qué fue realmente lo que pasó, voy a hacer una regresión, una hipnosis para saber qué fue lo que pasó. No, no hace falta. Muchas veces es el cuerpo que te lo dice a través de sensaciones, de dolores, de enfermedades. Otras veces simplemente surge una imagen, una sensación, una idea, ¿vale? Y es lo que te va a dar esas pistas de cuál fue la emoción que no tuvo lugar, que provocó luego una herida materna. Entonces hablamos de impresiones, de funciones energéticas en nuestro espíritu. Por eso es importante entender la diferencia entre alma y espíritu, entender bien qué es el espíritu. Porque en Nexus Lux trabajamos la gestión emocional espiritual. Entonces, estamos hablando de lo que quedó grabado no como una idea, sino como una sensación corporal, emocional y energética. Hablamos de estrategias de supervivencia para que el espíritu no se rompiera en su momento. ¿Vale? Entonces el espíritu se protege. ¿Y cómo se protege? Gracias al ego protector cuando somos niños. Entonces ahí se protege, se adapta y se va reorganizando para seguir viviendo. Por eso hablamos de adaptaciones emocionales, hablamos de respuestas profundamente inteligentes en su momento de nuestro ego protector, pero que hoy ya no son necesarias. El espíritu nunca se equivoca. Hace lo que puede con lo que tiene en ese momento. Tú nunca te equivocaste. Tú no cometiste errores. Ni contigo, ni con tus hijos, tú no cometiste ningún error en tu vida. No cometiste ningún error en tu vida. No hay errores. Hay aprendizajes. Tú aprendiste a través de las experiencias. Y tú hiciste todo lo que pudiste para sobrevivir con lo que conocías y tenías a mano en ese momento. Pero no son errores. No te equivocaste.
Y aquí, con respecto a las heridas maternas, hay un matiz muy importante y que necesita ser dicho, y es que la madre pudo haber amado profundamente, pero aún así haber dejado una herida. Pero no es la madre la que deja la herida, es quien recibe, o sea, quien tiene la herida, que sintió, ¿vale? Yo sentí. No es mi madre me hizo, es yo sentí. Y desde ese sentir, mi espíritu se adaptó. Y con las herramientas que tenía, desde mi conciencia en ese momento, actué. Y así me fui defendiendo. Y así se fueron formando las máscaras también del ego. Pero no fue por falta de amor que mamá hizo algo que yo sentí con dolor. ¿Vale? Porque tú no heredas la intención de mamá. Tú heredas la vivencia, lo que sientes. Es lo que se queda guardado. Porque el ciclo del trauma, cuando lo explico, lo podemos entender perfectamente. ¿Sí? Entonces, esto libera, entender esto, nos va a liberar de dos cargas muy pesadas en la vida adulta. Y es la culpa hacia mamá y la culpa hacia uno mismo por sentir lo que siente. Y cuando entendemos esto, entonces la herida deja de ser un ataque. ¿Sí? Deja de ser un ataque. Y empieza a convertirse en un camino de integración. Y ahora, para que puedas entender todo esto que estamos hablando, ¿sí? Voy a hacer este dibujito del ciclo del trauma y el ciclo de la emoción, para que con esto ahora podamos cerrar y entender perfectamente lo que estábamos hablando. Vas a poder ubicarlo todo muy bien. Bien, primero recordemos, ¿sí? Recordemos que tenemos que hablar, a ver, espérate. Tenemos que hablar de la emoción. ¿Qué era la emoción? Una emoción es una energía en movimiento desde dentro hacia afuera del espíritu. ¿Sí? Una emoción es una energía en movimiento desde dentro hacia afuera del espíritu. Y la emoción dijimos que tenía 4 ciclos. Aparece, primero la emoción aparece, luego la emoción se expresa. Aquí cuando se expresa la emoción es cuando nos suele doler, ¿vale? Dolor, ¿sí? La ira, la rabia, la frustración duelen como emociones, ¿verdad? La tristeza duele como emoción. Aquí, luego, la emoción enseña, ¿vale? Y luego, la emoción se disuelve, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que entender para poder seguir, ¿vale? Aparece, se expresa, enseña y se disuelve. Este es el ciclo natural de una emoción. ¿Bien? Y lo representamos así. Emoción, ciclo natural. Ahora, ¿qué suele pasar? Esto sería una emoción. La emoción, cuando cumple estos 4 pasos, es cuando la emoción se gestionó correctamente. ¿Sí? Cuando la emoción fue gestionada correctamente es porque cumplió
con estas 4 fases. Y cuando hablamos de emociones reprimidas, emociones bloqueadas, estamos hablando de que la emoción aparece y se expresa. Y ya está. Como se expresa y duele tanto, aquí el ego protector o el ego herido no permite que la emoción siga vibrando y siga su recorrido, porque duele mucho. Entonces, esto es una emoción bloqueada y esto es una emoción gestionada. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a la siguiente parte para entender. Nosotros como seres humanos vivimos una experiencia. Estas experiencias van a provocar una reacción emocional, o sea, una emoción. ¿Sí? Cuando esta emoción aparece y se expresa y duele mucho, cuando somos niños, ¿sí? La primera vez que esta experiencia aparece y la primera vez que esta emoción aparece con respecto a esta experiencia, ¿vale? Va a aparecer lo que es el ego protector, ¿sí? Que va a querer protegerte y va a juntar tanto la experiencia como la emoción no gestionada. ¿Por qué? Porque el ego protector dice, esta emoción duele mucho, entonces la bloqueo, porque no quiero que duela, no quiero que sientas este dolor. Y como todavía no tienes herramientas para gestionar tus emociones y permitir que la emoción siga su ciclo normal, no tienes las herramientas, no tienes la conciencia, entonces automáticamente se bloquea la emoción. Y aquí es cuando se genera el trauma. ¿Vale? Y el trauma es la suma de la experiencia más la emoción no gestionada como un paquetito de energía que queda bloqueando todo tu espíritu, en todos los cuerpos del espíritu. El trauma, como queda vibrando en tu espíritu, genera una herida emocional. Y aquí es donde entrarían, pues por ejemplo, las heridas maternas que estuvimos viendo hoy. Una herida emocional. ¿Sí? Y la herida emocional, cuando se genera una herida emocional, el ego deja de ser protector y se convierte en ego herido, porque se identifica con la herida y se identifica con las creencias limitantes de esa herida. Entonces, esta herida se convierte en un miedo específico, y esto vuelve a repetir un patrón, ¿vale? Y aquí es donde empezamos a repetir experiencias gatillo, siguen provocando emociones que se van acumulando, el trauma se sigue acumulando, heridas emocionales que se siguen acumulando como capas de cebolla, miedos que se siguen acumulando y seguimos repitiendo patrones y seguimos acumulando, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos en la TNIE para sanar? Pues muy sencillo. Vamos a buscar primero, dependiendo también esto de las personas, hay veces que tenemos que ir desde el trauma más superficial al más profundo, hay veces que podemos ir al trauma raíz directamente, ¿sí? Y darle movimiento a esa emoción que no fue gestionada. Es que es tan sencillo como encontrar la emoción que no fue gestionada y darle movimiento. Y una vez que empiezas con eso, ¿vale? Pues empiezas a desbloquear y ya sabes cómo gestionar tus emociones y luego el resto de tu vida lo que te queda de vida vas a seguir experimentando emociones, te van a seguir doliendo, pero ya vas a saber identificarlas y vas a saber gestionarlas, vas a saber darle movimiento a esa emoción. Entonces dejas de acumular trauma e incluso empiezas a quitar capas de trauma, capas de emociones, porque empiezas a darle movimiento a esa emoción. Y eso es lo que te enseño dentro de Nexus Lux, dentro del curso que vamos a hacer en enero y dentro también de las terapias a nivel más personal, las terapias
privadas. Bien, bueno, creo que se pudo entender todo bastante de forma correcta, ¿verdad? Bien, muy bien. Para ir cerrando, este live, no vamos a abrir más teoría, ¿vale? Pero vamos a hacer lo que realmente sana, que es asentar, contener y ordenar dentro, ¿vale?, de nuestro sistema. Porque si algo deja claro este trabajo, esto que hemos visto hoy, es que la herida no se integra cuando la entiendes con la cabeza, cuando la entiendes con la mente. La herida se integra cuando el espíritu deja de estar en modo defensa. Y por eso este cierre de hoy es tan importante. Porque no es un final bonito lo que tiene que tener. ¿Vale? El cierre es el momento en el que el cuerpo decide si puede bajar la guardia o si tiene que seguir sosteniendo la tensión. Sanar la herida materna no es juzgar a mamá, no es hacer un tribunal interno, no es acumular argumentos para demostrar que tu dolor tiene justificación. Porque cuando la sanación se convierte en un juicio, el sistema, el espíritu, no descansa, solo cambia de forma. Antes era herida y ahora es resentimiento. Sanar la herida materna tampoco es perdonar a mamá, porque si tengo que perdonar a mamá es que la estoy culpando. Sanar la herida materna es devolverle su lugar y recuperar el tuyo. Y devolverle su lugar significa reconocer que mamá es humana, que mamá tuvo límites, que mamá tuvo historia, que mamá pudo amar y aún así no haber sostenido, que mamá pudo estar y aún así no haber mirado, que mamá pudo dar lo que tenía, aunque para ti no fuera suficiente. Y recuperar tu lugar significa algo todavía mucho más profundo, y es dejar de vivir esperando que mamá sea hoy lo que no pudo ser ayer. Dejar de pedirle al pasado que reescriba la escena. Dejar de intentar sanar repitiendo el mismo movimiento. Busca afuera lo que adentro quedó sin sostén. Ese movimiento ya no sirve. Porque cuando el niño interno se queda mirando hacia mamá esperando permiso, la vida se vuelve una negociación constante. Me permito si me aceptan. Descanso si no molesto. Recibo si no me siento culpable. Y ahí es donde el verdadero núcleo de esta herida materna no es solo la falta de amor, es la pérdida de confianza en el recibir. Por eso cuando el espíritu vuelve a sentirse sostenido, algo cambia. No como una idea, sino como una sensación. Porque el cuerpo deja de tensarse, porque la tensión no es un defecto, la tensión es una estrategia. Es el modo en el que el sistema dice, si me relajo, me caigo. Si me abro, me duele. Si necesito, no hay nadie. Entonces, cuando el espíritu se siente sostenido, el cuerpo no necesita seguir sosteniendo por fuerza lo que nunca debió sostener solo. Y ahí es cuando empieza algo muy real. Y es que la vida empieza a recibirse sin culpa.
Y recibir sin culpa no es solo recibir dinero, es recibir amor, recibir ayuda, recibir descanso, recibir placer, recibir reconocimiento, recibir oportunidades, recibir lo bueno sin sabotearlo, recibir sin tener que estar haciendo algo mal por estar bien. Porque muchas veces el dolor más profundo de esta herida no es me faltó mamá, es cuando me llega algo bueno y no lo puedo sostener. Y aquí viene el punto integrador y el más reparador. No se trata de condenar a mamá para validar tu dolor. Se trata de validar tu vivencia sin destruir el vínculo interno contigo. Eso es integración. Eso es madurez emocional y eso es sanar sin romper. Porque aquí no acusamos, no infantilizamos, no prometemos magia. Aquí hablamos desde la comprensión que calma. Y quiero dejarte una última frase y es: cuando el espíritu deja de defenderse, ya no necesita seguir repitiendo la herida. Porque la repetición no es que tengas mala suerte. La repetición es fidelidad al patrón. Es el intento de tu espíritu de resolver lo que quedó abierto, la emoción que no pudiste integrar. Y cuando por fin se siente sostenido, deja de repetir. Pero no porque olvida, sino porque ya no lo necesita. Sanar la herida materna no es juzgar a mamá, es devolverle su lugar y recuperar el tuyo. Porque cuando el espíritu vuelve a sentirse sostenido, el cuerpo deja de tensarse y la vida empieza a recibirse sin culpa. Y cuando el espíritu deja de defenderse, ya no necesita seguir repitiendo la herida. Si algo de este live te resonó, te vibró, te hizo descubrir algo por dentro, es una señal de tu alma, de tu esencia, para que puedas dar un paso hacia tu sanación, para que empieces a sanar desde el amor incondicional, desde la gestión emocional y espiritual, no solo desde la mente o desde la emoción, de todo tu espíritu, tu energía, tu karma, tu intuición, tu conexión con lo divino y también tu cuerpo físico. Y para eso estoy aquí, para acompañarte, no para sanarte, para acompañarte en este camino. Y si lo necesitas, saca una captura de pantalla en este momento y luego escanea el código QR para poder agendar una llamada gratuita conmigo, una llamada totalmente gratuita, para que podamos ver en qué parte del camino estás, hacia dónde quieres ir, cuáles son las heridas que quieres sanar y si esta terapia de Nexus Lux puede servirte en tu camino. De forma totalmente gratuita y sin compromiso. No lo dudes, es el primer paso para la sanación. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por los tap, por los regalitos, por comentar, por compartir. Gracias Cris, Sol, Tita, Jenny, Freya, Alicia, María González, mamá y docente,
Virgi, Elena, Giovanni, Sandy, Gemma, Andrea, Mariela, Lani, Landy, Rosy, Mila, Nevie, Paola, Flor, Rosa María, Claudia, Lupita, Rosa M, Gladys, Belén HD, Mariela, Adriana y MDJ. Y Carito, muchísimas gracias. Y Tita, que no sé si te dije, muchas gracias, de verdad. Que Dios os devuelva 77 veces lo que dais y os replete de infinitas bendiciones. Tengan buenas noches, gracias totales y hasta mañana.